Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:09. Ya hemos regresado de Lugo, ya estamos aquí, ya estamos casi con acento galego. ¿Te das cuenta, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Yo no sé si con acento gallego o con un trancazo, que es lo que tengo tremendo. Pero vamos a resistir. Claro que sí. Porque el programa merece la pena, ¿eh? Hay muchas cosas, como siempre. Es que las noches de los sábados vienen llenas de enigmas, de misterios, de información. El lado positivo de Milenio, como siempre, los sábados. Historias tremendas. 7640 porque podéis participar. Y yo os hago el breve resumen, el teletipo. Hoy vamos a hablar de un personaje muy curioso, que tuvo un revival con aquella maravillosa película protagonizada por Gerard Depardieu, Cyrano de Bergerac. Y yo recuerdo algunas viejas revistas que hablaban de Cyrano, una especie de hombre espadachín, científico, crítico literario, y también un hombre, como tantos otros, que se adelantó a su tiempo. Viajaremos hasta las cuevas de Azugarramurdi. Vamos muy históricos, ¿eh? Vamos a hablar de misterios, sobre todo de la historia. Y tenemos un buen amigo, Miguel Aracil, que sabes que no se corta nunca un pelo, gran explorador, gran divulgador, gran escritor, que habla de la cara más oscura, más oculta, la menos publicitada de una cosa que está de moda: los pobres caballeros de Cristo, la Orden del Temple. Tendremos ciencia, tendremos por supuesto mente positiva con Alberto Granados, tendremos un viaje con nuestro arqueólogo de cabecera, Nacho Ares, a un lugar donde dijeron que hace 10.000 años ocurrió algo extraño. Henry Lott, el hombre que descubrió aquella zona de Argelia, dicen que a pesar de que era muy escéptico, en el año 56 se postró de rodillas, miró aquella figura de más de 6 metros, con un solo ojo, con una especie de escafandra, con un traje blanco sin aberturas, y le llamó, dijo: «He aquí el gran dios marciano». Viajaremos al Tassili, hablaremos de crímenes españoles con móviles muy extraños y tendremos incluso algunas conspiraciones de las de última hora que analiza Santiago Camacho. Pero todo eso y mucho más, porque precisamente hace 2 días, antes de ayer, algunos teletipos en Canarias volvían a hablar de un enigma viejo, un enigma antiguo o no, un enigma que cuando menos se lo espera, uno pues salta de repente a la palestra informativa. 7640 palabra Milenio. Carmen, ¿también hay 3 libros de Milenio 3? Sí. Por el momento nos dejan sortear. Estás peleando, está Alberto también y tú ahí peleando con la editorial, con la editorial para que por lo menos hasta Navidades, no sé hasta la época de Reyes, que nos dejen sortear ese libro, el libro de los millenarios. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, que los sábados todavía y hasta que nos dejen sorteamos esos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro. Sobre todo, amigos de Canarias, muy atentos con los que os vamos a contar, muy atentos porque la noticia vuelve a hablar de ovnis antes de ayer, y no solo ovnis, sino efectos en electrodomésticos, efectos en aparatos eléctricos, efectos en todo tipo de componentes electromagnéticos, todo eso antes de ayer en las inmediaciones de Tacoronte, y cientos de testigos, al menos eso decía la prensa, que vieron algo extraño en el cielo. Los ovnis parece ser que todavía quieren llamar la atención por algo. ¿Qué son? Vamos a conectar con Canarias en apenas unos instantes. Es que le he dicho a Geray Martínez, nuestro compañero y comandante esta noche, que rebusque en algunas viejas músicas que para mí expresan el misterio de los ovnis. Y se ha puesto a zarandear con unos libros, con unos discos mejor dicho, de un gran clásico que además sonorizó muchas historias de ovnis, como el caso, parecidos al caso que ha ocurrido hace solo 48 horas. Ese hombre, ese músico, que como digo, puso esa banda sonora tantas y tantas historias, se llamaba, su concepto musical, su grupo, sus trabajos, se llamaron Alan Parsons Project. Y con esta banda sonora nos vamos directamente a Canarias. Ayer anunciamos en Lugo lo que era la noticia. Ayer nos conmovimos con vuestro cariño. Una vez más, desbordadas las previsiones. Luego cuento un secreto. Quedaos con esta cifra, por favor. Yo voy a decirlo. 150 euros. Ayer hubo gente que pagó 150 euros. Pagó, y eso que las invitaciones evidentemente no se pagan. Son gratuitas. Pero bueno, hubo una especie de reventa, por supuesto no organizada, sino que la gente, imagino que la abordarían. Oye, ¿tienes una entrada? Sí. ¿Vas a ir? Sí, pero yo te la compro. Bueno, y así empezó la cosa, y a las 8:30 de la tarde de ayer, según nos informaban en Radio Lugo, hubo gente que pagó 150 euros
por ver radio. No sabemos qué decir. Estamos sobrepasados, estamos sobrecogidos. Es que eso ni la final de una Copa de Europa. Yo no sé si nos merecemos tanto. Luego os cuenta más cosas nuestro compañero Alberto Granados, que ya desde hoy es el hombre que inventó un nuevo plato, la empanada feira. Luego nos lo cuenta en su mente positiva. Qué grande Alberto Granados. Ya estamos todos, ¿vamos en serio? Claro que sí. Permitidnos esta broma porque estamos todavía casi con el jet lag, aunque sea de carretera, porque hemos venido en esa furgoneta mágica que nos lleva de un lado para otro. Ahora ovnis, ahora Canarias, ahora la noticia que dice Tacoronte. Cientos de personas, no sé si llegará a tanto, observan una especie de signos en el cielo, de esferas gigantescas, y empiezan a sufrir las casas más próximas al fenómeno todo tipo de lo que llamaron en su día los investigadores efecto EM, efecto electromagnético. 1:15, 12:15 en Canarias exactamente. Allí nos escucha nuestro querido amigo, siempre la voz del archipiélago en cuanto a misterio en la familia de Milenio, José Gregorio González. José Gregorio, buenas noches. ¿Qué ha ocurrido, hermano? Bueno, pues imagínate, estamos viviendo o reviviendo algunos de los momentos más importantes de la ufología canaria. El pasado martes, no hace 2 días, sino fue el martes por la noche. Fue el martes. La noticia salió antes de ayer, pero fue el martes. Sí, el miércoles no se ha hablado de otra cosa en los medios de comunicación en Canarias y supongo que, bueno, como suele ocurrir con otras cuestiones de prensa, además coincidió con una visita de los Reyes que todavía permanecen en Canarias, pues me imagino que esto provocó que la difusión exterior de la noticia pues tardase un poco más, ¿no? Pero fue la noche del martes, efectivamente fueron cientos de testigos los que asistieron a un auténtico festival de luces en la costa de Tacoronte, que es un municipio que se encuentra en la zona nordeste de la isla de Tenerife, a medio camino entre la ciudad turística de Puerto de la Cruz y la capital, Santa Cruz de Tenerife. José, atención, me estás hablando que has ido a un paso de tu casa. Pues sí, no, pero es que te voy a decir más. Esa noche, mientras se estaba dando el fenómeno, yo estaba en ese municipio. Lamentablemente no fui testigo, pero es que estaba justo. Lo que pasa que, claro, evidentemente en la zona en la que me encontraba era difícil de presenciar, ya que los fenómenos se fueron visibles, fueron perceptibles hacia la costa, y lamentablemente, mira, cosas del destino, yo estaba en el centro de la ciudad. Qué curioso, bueno, ya nada es casualidad desde luego, pero un gran caso. Me hablas de cientos de testigos. Nuestro compañero José Gregorio, que lleva muchos años investigando estos asuntos, todos lo conocéis por su intervención ya habitual en Cuarto Milenio en este programa. Tacoronte en concreto, isla de Tenerife, ¿se ha descrito de alguna forma el objeto u objetos? Mira, las descripciones son muy variadas. Al haber tantos testigos, todos coinciden en señalar, en identificar el fenómeno como luminoso, como un fenómeno que además era capaz, unas luces que eran capaces de realizar movimientos y desplazamientos en ángulos rectos, cambiando de dirección bruscamente. Incluso coinciden a la hora de describir cómo entraban o bien incluso salían del agua, aparentemente, ¿no? En esto coinciden todos. En cuanto a los colores y en cuanto a los tamaños, aquí es donde empiezan las variaciones, y bueno, mientras para algunos pues aquello podía ser gigantesco, para otros pues se encontraban excesivamente lejos para poder apreciar su tamaño. También es cierto que bueno, que los testigos se distribuyen por una franja de territorio bastante amplio que va desde la misma costa, desde un barrio costero y de pescadores que es conocido como el PRI, hasta zonas un poco más altas, más cercanas a cotas más altas, ¿no? Pero José Gregorio, me estás hablando por lo que yo estoy escuchándote, y por favor, 7640, que además sabemos que el seguimiento en Canarias es total y absoluto de la familia milenaria. Si tenéis información, si sí tuvisteis más suerte que José Gregorio, los investigadores o siempre llegamos tarde, o los ovnis, sea lo que sean, se ríen un poco de nosotros y aparecen como para decir, bueno, ahí os dejo la pista, ¿no? Y nunca nos alcanzaréis. Pero lo cierto y verdad es que tiene que haber amigos de Canarias. No sé, Carmen, si hay gente que ha sido testigo. ¿Todavía testigos no han llegado? ¿No se comunican? No, todavía testigos no han llegado. Nos hablan de otros casos, por ejemplo, de un caso que pasó en el cielo de Canarias en 1978, que incluso hubo ropa tendida en las terrazas que llegó a quemarse. Claro, son casos clásicos, pero de los 70. Estamos hablando de la noticia de hace apenas unos días. Objetos incluso que en la descripción que me haces, José Gregorio, me recuerda a los puros 70.
Sí, junto al mar, emergiendo o surgiendo, acercándose a esa superficie. Además, fíjate que en este caso recorren buena parte de la costa, parecen dirigirse hacia la isla de La Palma, es decir, ir mar adentro en dirección al norte de la isla, en dirección a la isla de La Palma, y bueno, los testigos coinciden también en cuanto a la duración, una duración bastante amplia. Ten en cuenta que no es que hubiese mucha gente pendiente y mirando hacia el mar, ni muchísimo menos, sino que dio tiempo a que los vecinos se avisasen unos a otros, o que a través del teléfono móvil pues se llamase a las personas, a amigos, a conocidos, a familiares, para que pudiesen presenciarlo. Incluso tenemos noticias confirmadas ya de algunos taxistas que a través de radiofrecuencia pues se comunicaron con otros compañeros para que, si estaban por la zona, viesen lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea que visualmente fue muy impactante. No sabemos exactamente qué es lo que pudo haber sucedido. Bueno, evidentemente la primera explicación que tendemos a barajar es la de meteoritos, la de estrellas fugaces, la de algún bólido que pudo haber caído, se pudo haber fragmentado, pero claro, evidentemente los bólidos no suben. En este caso hablamos de cambios de dirección, hablamos de aproximaciones a la costa, de alejamientos, es decir, hablamos de una serie de características que de entrada nos hacen descartar a los fenómenos meteorológicos, a los fenómenos atmosféricos, a los fenómenos astronómicos. Nos queda una posibilidad barajada como probable y todavía no descartada, y es que tal vez con motivo de la visita real que se producía, que se iniciaba el día siguiente, el miércoles, pues estuviesen operando por la zona algún tipo de helicóptero, algún dispositivo, tendrían que ser al menos 2 helicópteros, y además bastante modernos y provistos de tecnología suficiente, entre otras cosas para no provocar ruido, para poder volar de noche, y en tercer lugar para provocar los efectos electromagnéticos a los que tú antes te referías y que fueron ratificados por muchas personas. Pues no engaña a nadie si digo que, escuchando la música de Lucifer de Alan Parsons, estoy tomando notas en mi cuaderno de campo, porque desde luego que impresionan algunos complementos. Primero, el hecho de que las personas estén pensando que pueda haber una parte conspiranoica, vamos a llamarlo así, es decir, que haya unos objetos reales pero terrestres, y que incluso el inhibidor de frecuencias, que puede ser una especie de rastreo lógico para saber si alguien, vamos a decir, no recomendable, puede estar siguiendo el viaje de los Reyes con malas intenciones, y entonces hay una especie de vigilancia, y esa especie de inhibidor de frecuencia habría bloqueado muchos aparatos, muchas personas damnificadas por el extraño efecto esa noche sobre Tacoronte, José Gregorio. Sí, en principio eso es lo que parece. Si realmente se utilizaron esos inhibidores de señal, de frecuencia, pues los afectados han sido numerosos. Lo que sucede es que es bastante inaudito que estos helicópteros operasen de noche, operasen en esta zona concreta de la isla, que evidentemente no estaba dentro del recorrido que al día siguiente iban a seguir los Reyes, y que no se comunicasen efectos similares ni observaciones similares en ningún otro punto de la isla, ni siquiera en aquellos puntos que sí fueron visitados y en los que sí estuvieron Su Majestad los Reyes. Lo que es curioso es, una vez más, que es una de esas raras curiosidades o sincronicidades. El fenómeno OVNI parece históricamente asociado a la Casa Real por un motivo o por otro, en este caso porque dentro de las hipótesis que estamos barajando estaría esta de los helicópteros, y en otros casos por el propio interés de algunos miembros de la Casa Real en el fenómeno. Podemos estar hablando de uno de los casos más multitudinarios en las islas desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Hombre, desde hace al menos 11 años. Claro, hablamos del Hierro, el otro caso. Sí, efectivamente, ese es el último gran episodio ufológico importante en cuanto a número de testigos, y en cuanto a duración, y en cuanto a material gráfico obtenido. Eso ocurrió en agosto del año 1995 en Frontera, en la isla del Hierro, un caso espectacular, y desde entonces pues sí que hemos tenido algunas observaciones de las cuales incluso algunos casos han sido cercanos, muy interesantes, pero desde luego como máximo 3-4 testigos. En este caso estamos hablando de cientos de testigos. Realmente no podemos determinar todavía cuánta gente pudo verlo.
Personalmente hemos entrevistado ya a una decena de personas. ¿Has hablado ya con una decena de personas? Con una decena de personas que coinciden básicamente en los puntos que antes te comentaba, ¿no? En cuanto a la duración, a los recorridos que realizaron, las luces, porque no estamos hablando de un solo punto luminoso, sino de varios. Algunos testigos llegan a hablar hasta de 4. Casi todos coinciden en que eran 2, con velocidades y con direcciones que variaban y en ocasiones eran opuestas, es decir, que eran unas maniobras bastante peculiares para lo que sabemos el común de los mortales acerca de helicópteros y de otros dispositivos, ¿no? Hubo gente que llegó a verlas sumergirse dentro del mar. Sí. Sumergirse dentro del mar. Hacía años que no escuchábamos este tipo de casuística. A la 1:25, Alberto Granados y Carmen me comentan que tenemos ya testigos presenciales del fenómeno, sea lo que sea. Están llegando muchos testimonios al 7640. Es Jesús. Jesús, amigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a ti y también a José Gregorio, de aquí les dice. ¿Tú estabas ahí? ¿Eres de Tacoronte? Sí, bueno, yo vivo casi a unos 5 kilómetros de José Gregorio y pegado aquí a Tacoronte, en la zona del Sausal. ¿Qué pudiste ver, amigo? Bueno, mira, de todas formas, este objeto nosotros, un grupo de amigos, hacía 2 o 3 días que ya lo habíamos visto, ¿no? Incluso yo tengo una pequeña foto de una pequeña bola que salía de la zona del PRI por la noche, pero incluso hubo una llamada al 112 que hicimos, pues personalmente hice yo porque pensé que aquello era una especie de avión que había caído al mar porque tenía muchas luces. ¿Pensaste en un accidente de aviación? Sí, es que yo pertenezco a un grupo de protección civil, entonces pensé que estaba en aproximación quizá un helicóptero porque realmente me parecía más un helicóptero, entonces llamé por si había algún rescate en la zona, pues, para acercarme, ¿no? Por ser miembro de protección civil. Entonces me confirmaron de que no había ningún tráfico en la zona. Incluso yo dije, mira, estoy viendo el tráfico y es raro que no esté. No hay tráfico en la zona. Entonces esto entró, se metió detrás de una casa, de la casa precisamente de mi hermano, que me queda, el muro me tapará como 2 metros, pues me asomé detrás, un cielo despejado y no observé nada. Entonces pues la preocupación mía fue de llamar por si acaso había caído este objeto o esta aeronave al mar, notificándome que no había nada. Pues entonces durante la noche saqué una fotografía a ese lugar y se ve a lo lejos una pequeñita esfera naranja, roja más bien, que salía de la zona, ¿no? La zona del PRI más o menos. Pero ya anteriormente también, el día antes habíamos visto dos esferas también rojas. ¿El día antes? También que eran, sí, 2 días antes. Pensé que eran bengalas, porque los perros míos estaban ladrando y mirando hacia arriba y pensé que eran bengalas, y cuando quise comprobar si eran bengalas, pues estas 2 olas pues fueron hacia la isla de La Palma, ¿no? Todo a mí Jesús se me está poniendo la carne de gallina. Primero te agradezco de corazón, ¿no? Tu intervención, ya no solo como testigo pues pie a tierra como podemos ser cualquier persona, sino encima, voy a llamarte así porque así lo considero, como un testigo de élite, por lo menos en el conocimiento por lo que es tu oficio, pertenencia a grupos de protección civil. Hiciste la labor lógica de dar parte, vamos a llamarlo así, telefónico, de lo que estaba ocurriendo, pero a mí que me cuenten lo de aparatos que se han sentido perjudicados por lo que sea, animales que detectaban una presencia anómala. Es que me está recordando a los típicos casos antiguos de las Islas Canarias, o sea que tus perros en concreto ya habían notado algo extraño. Bueno, no solo mis perros, los perros alrededor, incluso te digo, tuve una llamada por teléfono de los vecinos que le pasaba al animal mío, que entonces tuve que salir. Incluso nunca en la vida el perro mío entra a casa, porque no dejó entrar un verdino, un perro canario, y el perro pues esta noche pues no quería, vigilaba toda la casa, buscaba el interior de la casa, no sé, se paraba de mi lado, e incluso los perros alrededor, incluso otra cosa, los gallos que estaban cantando también, que es muy extraño a esa hora. Y por lo que decirte, por el tema de las luces, ¿no? Que ya lo teníamos observado ese objeto de una manera un poco callada, ¿no? Porque no queríamos alertar quizá el tema para estar seguro de lo que era, ¿no? Pero oye, sí hay luces bastante por aquí. José Gregorio, que vive también en la zona, pues conoce perfectamente la casuística. Oye, Jesús, nada más decirte que bueno, que seguiremos en contacto si hay cualquier novedad, y por favor, si así lo deseas, pues nos encantaría ver esa fotografía para intentar saber bueno, cómo se puede analizar qué podía ser eso. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas sido nuestra voz en el lugar de los hechos. Un abrazo, amigo. Vale, a todos, y saludos también a José Gregorio. Buenas noches. Pues yo sentía una vieja emoción. Por cierto, 1:29, que está aquí entre las sombras también nuestro compañero Teo Rodríguez. Teo, buenas noches, amigo. Buenas noches. Desde la lejanía nos manda su saludo. Ya se está convirtiendo en un clásico, ¿eh? Luego hablamos de terror.
Luego habrá terror, el de Carlos Cala en este caso, nuestro compañero que desde algún lugar quiere hablarnos de brujería. Pero yo estaba sintiendo de verdad una vieja emoción. Yo no sé luego qué será el caso o qué no será, pero yo ya veo elementos, ¿no? Para una historia que sea la que sea, ha convulsionado a las Islas Canarias. Escuchar la voz de mi querido amigo José Gregorio, de esta gente de Protección Civil, hablar de animales, hablar de objetos que se sumergen, hablar de que todo además se conjunta con un viaje real, que no deja de ser también un poco novelesco en el sentido del terreno, ¿no?, en el que están produciendo estos hechos, hablar de casos que parecía que habíamos olvidado, que han ocurrido hace apenas 48 horas, y como decía José Gregorio, pues en todas las islas no se hablaba de otra cosa, cientos de testigos. ¿Qué dice la gente? 7640, Carmen. Pues Diego, por ejemplo, nos dice: yo he estado destinado en el batallón de helicópteros que hay en los rodeos. Esa zona la solíamos sobrevolar y sí, por allí andaba la Casa Real. No es cierto lo del OVNI, espacio aéreo protegido. Estaban los Reyes. Los radares dieron negativo. Dani desde Badajoz... O sea, alguien que nos habla con conocimiento de causa también, ¿no? Curioso. Sí, eso parece. Soy Dani de Badajoz. Vi el martes un objeto luminoso en el cielo que parecía una estrella fugaz que se dirigía al sur e iba muy rápido. Tengo entendido que las luces en Tacoronte también podían haberse tratado de misiles sin explosivo de pruebas militares. Parece que estamos condenados, nos dice otro de nuestros oyentes. Queridos amigos, en Ceguín, Murcia, muchos vecinos hemos visto esta noche extrañas luces en el cielo en forma de rayos blanquecinos. Bueno, también hay que decir que estamos en unas franjas, que hay que estar atentos también. Ha habido recientemente lluvias de estrellas, vamos a llamarlo así, que pueden dar a confusión, pero una cosa es eso y otra cosa es efecto sobre los objetos de todo tipo. Y yo no sé si alguno ha salido francamente perjudicado, alguno de estos objetos que estaban más o menos próximos al fenómeno, José Gregorio. Hombre, no sabemos, desconocemos si ha habido daños irreversibles, ¿no? Lo que pasa es que resulta bastante simpático cómo se puede llegar a concluir que no eran ovnis cuando hay cientos de personas, de las que decenas son pescadores que están acostumbrados a faenar de noche, que conocen perfectamente el cielo porque es uno de los elementos que deben de dominar, que deben de conocer para poder salir a faenar, pues que de un plumazo pues se intente restarle credibilidad a sus testimonios. Sabes que ya desde este minuto uno en que algo rompe la calma habitual del archipiélago y que tiene que ver con ovnis, va a empezar a haber explicaciones, ¿no? Sí, ya lo tienes claro. Fíjate, noviembre es un mes curioso, porque dentro de los archivos oficiales del Ejército del Aire, en noviembre del año 76, poco después del famoso caso de Aldar, o en noviembre del año 79 se dieron avistamientos masivos, incluso con testigos militares. Bueno, es otra pequeña curiosidad que añadir a esta larga lista. ¿Has visto fotografías, José Gregorio? Hemos visto una fotografía proporcionada por un testigo anónimo que le hicieron llegar a un canal de televisión, pero desde luego que no es concluyente porque el testigo permanece anónimo, no hay un punto de referencia que permita asociar la fotografía con la zona de las observaciones, y lo que se ve en la fotografía, para que los oyentes tengan una idea, es un efecto algo parecido a las fotos de clásicas del ovni de Canarias, del ovni misil, una especie como de nube. ¿Dejando estela? Muy luminosa, no, más bien una especie de nube anaranjada que destaca sobre un paisaje crepuscular ya de noche, y parece destacar un poco una nube tenua de color anaranjada, ¿no? Como si fuese una gran estela, pero no hay un punto desde el que parezca emanar esa estela, ¿no? Pero claro, es una fotografía que puede pertenecer al extrarradio de Madrid o puede pertenecer a las costas de Galicia, es decir, no hay un punto de referencia, no hay alguien que se persone como propietario y como autor de esa fotografía, sino que sencillamente se hizo llegar por correo electrónico a un canal de televisión. Cosa que es, cuando menos hay que tenerla en cuarentena. Sí, sí. A mí me está extrañando que en el 7640, que como siempre además tiene una participación masiva, no aparecen todavía, Carmen, muchos testigos del lugar de los hechos, no. Sabiendo que hubo cientos, tiene que haber gente que sepa algo más. Lo que hacemos es abrir las vías de investigación, José Gregorio, iremos ampliando en sucesivas ediciones para saber qué ha pasado, si al final eran
objetos terrestres, si era un plan de vigilancia que afectó a enseres humanos y objetos electrónicos por escanear la zona, vamos a llamarlo así, con inhibidores de frecuencia propios de la vigilancia extrema de algunos viajes de alto riesgo, vamos a llamarlo así, o de visitas, por ejemplo, como las de los monarcas, pero también hay muchos elementos que yo estoy seguro que en estos días van a ir llegando. Iremos recopilándolos, José Gregorio, estaremos, por supuesto, ojo a visor, vamos a pedir colaboración a toda la gente de Milenio 3 y iremos trasvasando esos datos para ver si podemos saber algo más pues en apenas 7 días, ¿te parece? Será perfecto, será un plazo de tiempo suficiente para, yo creo que por lo menos ir atando los cabos, ir descartando otras posibilidades y encontrar testigos que puedan resultar más concluyentes. Solo una última cuestión, Iker, ya que hablamos de ovnis, ya que recuperamos los casos clásicos, permíteme solo que apunte un dato de cara al mes de diciembre, porque le estamos preparando un homenaje a un común amigo al que siempre tenemos presente y siempre recordamos, a Paco Padrón, y lo vamos a celebrar en el Puerto de la Cruz el día 6 de diciembre. Dame datos, José Gregorio, dame datos. 6 de diciembre en el Puerto de la Cruz, en el Parque San Francisco, dentro de un evento que hemos llamado Conciencia Planetaria, que creo que está también muy en sintonía con la filosofía de cuarto milenio y de tercer milenio. Yo creo que durante esos días se van a celebrar diferentes actos relacionados con el misterio como una vía de cuestionamiento de realidades que a lo mejor no son tales. Hablaremos de crecimiento personal, de terapias alternativas y de muchas otras cuestiones que despiertan inquietudes en la gente que habitualmente... Y habrá un homenaje a un divulgador canario que nos hizo conocer muchísimas historias como la que quizá ha ocurrido ahora, ¿no? Eso será el martes, efectivamente, el miércoles 6 de diciembre, a partir de las 9 de la noche en el Parque San Francisco de Puerto de la Cruz. Un modesto homenaje, merecido sin duda, y de los muchos que sin duda tendrán que rendírsele a Paco Padrón por lo que fue como persona y desde luego por lo que significó como divulgador del misterio en Canarias. Pues no dudaremos en contar todo lo que ocurra, José Gregorio, porque de alguna forma, pues también, aunque sea en alma y en ondas, queremos estar ahí presentes. Un abrazo, amigo. Un abrazo, saludos. Pues la actualidad siempre manda y los ovnis han vuelto sobre Canarias, coincidiendo con un viaje real o unos días antes. Expectación, habéis escuchado a los testigos, sacad vuestras propias conclusiones. Yo aprovecharía, Karen, para decir que hay una vía de contacto mail, de correo electrónico, porque yo sé que tiene que haber gente que tiene fotografías del fenómeno, sea lo que sea. La damos. milenio3 con número, @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Y hablando de correos electrónicos y de internet, ¿qué demonios está pasando con aquellos estudiantes que se volvieron prácticamente locos con el tema de la Ouija? Pues que siguen igual. 18 estudiantes de Llevaros, en México, están siendo estudiados por la medicina, ya que hasta el momento se desconocen las causas de continuos mareos, entumecimiento de las extremidades y hasta desmayos. Algunos médicos creen que se puede tratar de miedo por haber jugado con la Ouija, y es que según unos compañeros el tablero les dio el mensaje de que antes de las 12 morirían en la escuela. Es justo a esa hora cuando los muchachos comienzan a sentirse mal y la ciencia opina que es provocado por el miedo extremo. Miedo extremo. La Federación Médica de Sonora ha pedido que se les haga un examen médico en profundidad en el que se incluyan incluso pruebas toxicológicas. Seguiremos investigando este asunto que empezó hace más o menos un mes, que se está convirtiendo en una epidemia. La Ouija, también en sentido electrónico, en sentido absolutamente bochornoso, que la gente, conectando con la Ouija, con el ratón. Pero ¿qué efectos tiene en nuestra mente? Hablábamos de suicidios y algunos con iconografía muy macabra, como el de esa muchacha que se colgó con su propio cinturón. Están pasando cosas muy raras. Sacerdotes intentando dar charlas para que esto pare. Ahora vamos a viajar en la historia. Seguimos abiertos a vuestra comunicación, sobre todo si tenéis, por favor, noticia de cualquier tema que pueda interesarnos, cualquier comentario, opinión, crítica, y sobre todo, por favor, si alguien ha visto algo en Canarias esta semana, en los cielos. Nos informan también por la zona de Alicante, esta noche mismo a la 1 de la mañana, hacia la 1:05 de la mañana, en una carretera cerca de Torrevieja, un extraño objeto con luces azules y rojas. Creo que se ha caído. ¿Alguien lo ha visto? Nos comenta Pedro desde Alicante. Esto ha ocurrido hoy. Hace unos cuantos minutos, una media hora, más o menos. Ahora vamos a dar un pequeño giro, porque quiero presentaros a un personaje
Y hay una persona que sabe mucho de libros, mucho de biografías, mucho de personajes históricos, y que puede ser... Bueno, ahora os lo cuento. Vamos a viajar a la Francia de hace unos cuantos siglos para tropezarnos con un misterio hecho ser humano. Un hombre que ha sido reivindicado por el cine, por el teatro, pero que guarda muchos secretos. Julio Verne, del que hablábamos hace muy poco en Milenio 3, se adelantó al futuro. Fue un profeta de otro tiempo. Al menos eso creen muchas personas cuando leen sus libros y ven sus increíbles sincronías de hallazgos, como diría Jung. ¿Cómo podía acertar lo que estaba por ocurrir? Pero prácticamente 200 años antes de Julio Verne, un hombre más ensombrecido por la historia, también vio lo que estaba por venir. Y lo hizo con precisión asombrosa en algunos de sus descubrimientos. Y además era un hombre apasionado, se retaba en duelo como si fuese prácticamente a la triste cada 2x3, tenía un gran éxito con las féminas, y tenía también una gran protuberancia nasal que, él la llevaba con mucha gala, pero como a otros no le gustaba, pues él se peleaba diestro y siniestro. Pero a tiempo que hacía estas cosas y se jugaba la vida en las callejuelas de aquella Francia antigua, pues le gustaba hacer tratados científicos, le gustaba poner en solfa las leyes incluso más universales de la ciencia, o le gustaba avanzar en ellas, le gustaba hacer poesía, le gustaba criticar de manera furibunda a los literatos de la época, y le gustaba ver otros mundos. Eso es lo más curioso, que a veces acertó, y creía, al parecer, que ya, en aquellas brumas de la historia, había otros hermanos cósmicos que podían visitarnos. Hoy quiero presentaros a una persona francamente interesante. Él es Javier Coria. Sus trabajos podéis seguirlos en revistas como Clio, divulgador de la historia de los que de verdad saben, de los que de verdad saben. Tengo que decir, en honor a la verdad, que don Javier Coria a mí me ha dado algunos chivatazos realmente asombrosos de historias, de lugares, de sitios. Un hombre que disfruta del mundo del libro, que lo conoce perfectamente y que habla con conocimiento de causa. Y un día me dijo, habría que contar algunas cosas de Cyrano de Bergerac, porque todo lo que te imagines, pues hay mucho más. Don Javier Coria, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, encantado de que estés en Milenio, y la verdad es que a mí me gustaría mucho hablar sobre Cyrano de Bergerac, que es un personaje que, como digo, nos ganó a todos. Su semblanza es conocida por muchas personas, pero si tuviéramos que definir brevemente al personaje para quien no lo conozca, ¿qué diríamos de este ejemplar francés rodeado de misterios? Pues en principio que fue el típico hombre del Renacimiento, ¿no? Fue espadachín, militar, fue poeta, dramaturgo y gramático, músico, humorista satírico, incluso crítico literario y filósofo, tenía conocimientos de medicina y de anatomía, también de matemáticas y de astrología, y como has dicho, también fue un estudioso de la alquimia y de la llamada magia renacentista, que creo que es un tema que en vuestro programa se suele tocar habitualmente, ¿no? Para que todos los amigos lo comprendan, una especie de Leonardo, de alguna manera, a la francesa, ¿no? Un hombre interesado por todo, ¿no? Exactamente, siempre que estudio a Cyrano pienso en Leonardo, ¿no? A otro nivel, pero porque incluso también fue un notable científico como Leonardo, pero incluso, que es lo más interesante, y yo creo que para los oyentes les va a gustar, es que fue un visionario. Incluso podemos decir que fue un precedente de uno de sus compatriotas, que fue Julio Verne, porque Cyrano de Bergerac fue autor de dos novelas, bueno, en realidad tres, pero dos son las que nos han llegado, que son consideradas como el precedente histórico de la ciencia ficción. Estas novelas fueron Los Estados e Imperios de la Luna, que se publicó en 1657, y la República del Sol, que fue publicada también en 1662. Por ejemplo, prefiguró los viajes a la Luna con cohetes pirotécnicos que se encendían sucesivamente, como las fases de los cohetes modernos. Incluso habla de un ojo artificial que tiene visión nocturna, un libro sin letras, que al abrirlo se escucha la voz del autor, como los modernos autolibros, y unas casas provistas de ruedas, como las autocaravanas, incluso una bola de cristal que contenía la luz solar a modo de lámpara permanente. Recordemos que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Bueno, él era seguidor de la magia renacentista, que en aquella época, pues, los estudiosos la conocían a través del libro de Cornelio Agripa, que se llamó De Oculta Filosofía,
que se publicó en el año 1533. Y después también Cyrano fue un estudioso de la obra de Tommaso de Campanella, que fue el filósofo y alquimista italiano, que fue el que dio un poco el carácter más científico a la magia renacentista. Las disciplinas, por llamarlo de algunas formas, que tenían la magia renacentista, pues era la alquimia, la cábala, el hermetismo, la astrología. Bueno, era una ciencia de lo imaginario, por decirlo de alguna forma. Tú me hablabas... Bueno, yo te voy a confesar un pequeño secreto. Cuando hablábamos de Cyrano, yo recordé enseguida, como en un flashazo, una revista que no sé si tenía razón o no. Me explico, esto fue... a mediados de los 80, la revista ya era vieja para entonces, la recuperé de algún sitio, yo era un niño y recuerdo perfectamente, la revista se llamaba Contactos, la dirigía Enrique de Vicente, y había un reportaje sobre Cyrano de Bergerac con uno de los más típicos grabados de él como volando o levitando, y lo ponían como un adelantado a su tiempo, e incluso no sé por qué hablaban de que había descrito otros mundos con cierta, más o menos, razón. ¿Esto es una exageración, Javier, o realmente Cyrano estuvo interesado en si hubo gente en otros mundos? Bueno, eso está claro. Quiero decir, Cyrano en sus cuentos los plantea el viaje a la Luna y a otros mundos con mucho humor, pero lo cierto es que Cyrano creía fielmente en la vida en otros planetas y bueno, y como te decía, fue un estudioso de la alquimia. Si la practicó no tenemos constancia, pero conocía la obra de grandes alquimistas como Cornelio Agripa, el abad Tritelio, que fue el maestro de Paracelso, o Gerolano Cardano. Y en sus cuentos, pues hay toda una serie bueno, nombra directamente alquimistas y rosacruces, y las alegorías alquímicas y herméticas son constantes. Bueno, se habla de rocío cocido, se habla de rémoras y salamandras, que como sabrán muchos de nuestros oyentes, la salamandra simboliza el fuego alquímico. Se habla de Prometeo, de la principia alquímica del mercurio, el azufre y la sal. Pero incluso en los títulos de los cuentos encontramos también simbología alquímica, porque, como te dije, el primer cuento es el de la luna. Se habla de la luna, que es la plata o el mercurio, el sol, que es el oro y el azufre, y después hay un cuento perdido que cerraba la trilogía, que era historia de la centella. Entonces la centella simboliza el rayo, la chispa y el principio espiritual. Y además este cuento perdido, del que tenemos referencias porque el propio Cyrano lo cita en sus obras, había un apéndice muy curioso titulado Historia del diamante, y el diamante en la simbología representa el centro, la clave de bóveda de una construcción, el conocimiento de un aprendizaje. No olvidemos que este cuento era un poco el que cerraba la trilogía, y yo tengo la teoría de que quizás era el que cerraba las propias enseñanzas de alquímicas de Cyrano, ¿no? ¿Y desapareció? Desapareció, fue robado cuando él estaba enfermo. Y bueno, hay una leyenda sobre eso, que cuando hablemos de su muerte, que también fue misteriosa, podemos tratarlo. Cuéntame, Javier, bueno, cuéntame ya. Sí. Pues bueno, como muchos datos de su vida, la de su muerte pues no se conoce al 100%, ¿no? Hay en la obra de teatro, pues vemos que a Cyrano le cae un tablón en la cabeza, parece ser por un atentado, y este hecho fue real, ¿no? Entonces hay tres versiones, ¿no? La primera que os voy a contar, y creo que es la que más se acerca a la realidad histórica bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces a finales de 1654, cuando Cyrano vivía como secretario y protegido en el palacio del duque de Arpellón, al pasar por debajo de unos andamios, pues bueno, le cayó o le tiraron un tablón en la cabeza. La posibilidad del atentado, la verdad es que era real, porque enemigos no le faltaban. Entre ellos, bueno, tenía todos sus colegas de letras, ya que Cyrano, entre otras cosas, como dije, fue un crítico feroz. Aparte de todas sus aventuras amorosas y duelos que tuvo, y tuvo muchos, incluso algunos, como sale en la obra de teatro y en la película, causados por mofas a su largo apéndice nasal, que en realidad lo tenía así, ¿no? Y bueno, y también, esto es importante, también tuvo muchos enemigos entre la jerarquía de la Iglesia, y principalmente de los jesuitas, ya que uno de sus dramas, La muerte de Agripina, pues que se estrenó en vida de él, pues fue considerado blasfemo y se estuvo representando con un gran escándalo, hasta que al final se prohibió, y fue allí cuando comenzó la persecución de la Inquisición contra él, ¿no? Pero él murió antes, ¿no? Entonces yo personalmente creo que, bueno, yo y algunos estudiosos creen que la muerte de Cyrano no fue el tablonazo, sino que esto vino a agravar su maltrecha salud. Él estaba pasando grandes penurias económicas y, con palabras de hoy, podemos decir que tenía una gran depresión,
porque no había que llegar al éxito. Y bueno, por mediación de sus amigos se vio obligado a aceptar la protección de personajes que él había satirizado, pero a nivel de su salud física, el detonante de su muerte fue una enfermedad venérea, quizás el llamado mal francés o sífilis, que contrajo en 1645. Después hay otra leyenda heroica que nos dice que el tablón le cayó mientras salvaba a varias personas en un incendio en el palacio del duque de Alpejón. Pero hay otra más sugerente que nos habla de un asesinato. Sí, o sea, en 1658 un erudito y conocido editor francés llamado Paul Lacroix, que utilizaba el seudónimo de bibliógrafo Jacob, bueno, publicó unas obras de Cyrano y en la introducción contaba que Cyrano fue asesinado por una misteriosa sociedad llamada la Cofradía del Índice y que le robó varios originales mientras estaba enfermo. La Cofradía del Índice. Exacto. Qué bueno. Sí. El robo de los originales está documentado, como te dije, la obra esta de la centella, ¿no? Pero que sería un poco la trilogía de Lunar. Pero por lo demás, la cura no aporta ninguna fuente y más parece, pues, una leyenda. Pero ya te digo, no sabría decirte. Por mi parte, yo no he encontrado nada sobre esta cofradía, que supongo que lo del índice le viene por lo del índice de libros prohibidos de la Inquisición, ¿no? Pero bueno, estas serían un poco las tres hipótesis que se plantean sobre su muerte, ¿no? Y otro misterio también es su lugar de enterramiento. Bueno, se sabe dónde está enterrado, pero su tumba aún no se ha localizado. Bueno, ¿y eso cómo es posible? Te iba a preguntar por eso, Javier, porque sí. todos los grandes hombres, ¿no? Sí. Pero grandes genios del mundo de las artes, pues siempre hay problemas, ¿no? Que si su cráneo, sí. que si su tumba, que su sí. emplazamiento original. ¿Qué pasó con Cyrano? Por lo que se sabe, fue enterrado en la capilla familiar de la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero claro, desde el siglo XVII son tantas las reformas que la capilla dentro de la iglesia ya no existe, por lo que aún no se ha encontrado la tumba de Cyrano. Entonces, incluso en 1934 se llegó a buscar con un péndulo y curiosamente el año pasado se celebró un coloquio internacional sobre Cyrano en Sanois y yo personalmente conecté vía email con uno de los organizadores y me informó una cosa curiosa, es que hay un grupo que está buscando la tumba hoy en día. O sea, en este momento que estamos hablando, hay un grupo de locos por Cyrano que en Sanois está buscando la tumba. Lo que pasa es que la cuestión está un poco complicada por la cuestión de permisos y demás, que lo hace complicado, ¿no? Pero yo creo que si aparece, daremos noticia aquí, claro. Por supuestísimo. Qué bonita biografía, Javier, qué disfrute de viajar por la historia. Yo te animo a que bueno, ese pozo de sabiduría que tú controlas, que lo sé muy bien, podamos de vez en cuando, aunque sea con cuentagotas, pues ilustrar, ¿no?, a la gente sobre biografías e historias, también libros, como no, que tienen su componente de misterio, que la gente tiene que conocer, y además lo que hacemos casi en plan detectivesco, digno de Cyrano casi, es dar ciertas pistas, trazar ciertas teorías, que cada uno elija la que quiera, y que luego ellos busquen. Don Javier Coria, amigo, podéis disfrutar, amigos de Milenio 3, de sus trabajos en Clio, y yo espero que poco a poco vaya siendo uno más del equipo de Milenio 3, porque de verdad que nos encanta viajar en el tiempo con esta nave del misterio, por ejemplo en busca de un personaje llamado Cyrano de Bergerac, que habéis visto qué cantidad de secretos, misterios se abren en abanico cuando hablamos de su figura. Don Javier Coria, amigo, muchísimas gracias. Pues un abrazo, Iker, y seguimos en contacto. Claro que sí, como siempre, un abrazo, amigo. Un abrazo. Pues mientras oíamos la fascinante historia que nos contaba Javier de Cyrano de Bergerac, nos llegaba un mensaje que yo creo que a todo el equipo va a llegar al alma. Nos decía que es Fernando de Pontevedra, que ayer estuve en Lugo viendo el espectacular programa que nos regalasteis a unos cuantos escogidos, yo entre ellos, y quiero deciros que a pesar de los 100 euros de entrada, 400 kilómetros de coche, peajes de autopista, noche de hotel, cena, desayuno, esperar una hora para entrar bajo la lluvia y padecer agorafobia, miedo a las multitudes, me habéis hecho pasar uno de los mejores ratos de mi vida, de los que seguro no voy a olvidar. Y además, con un poquito de morro osadía, le hice llegar a Iker uno de sus libros que muy amablemente me firmó y dedicó. Muchas gracias, os admiro, seguid así. Estoy de comentarlo, porque además recuerdo que alguien me trajo un libro para Fernando de Pontevedra, me acuerdo perfectamente. Amigo Fernando, al quien hay que admirar es a ti. Si tú haces eso, el que es digno de admiración eres tú.
porque yo desde luego no sé si lo haría. Con mails como el tuyo, nuestro trabajo está servido, cumplido y no tiene ningún precio. Esto no se puede pagar. Si logramos que tú sientas eso por nosotros, ¿qué vamos a añadir? ¿Qué vamos a decir? Es la magia de la radio y de haber sintonizado, y tanta gente que se quedó fuera. Yo quiero decir una cosa, y aquí me voy a mojar porque es verdad. Lo que vivimos en Lugo es que ya el fenómeno del milenio, un fenómeno basado, pues lo voy a decir así de claro, porque yo creo que es en el amor a la radio, el amor al misterio, el amor a la comunicación, se ha desbordado. Fernando tuvo que pagar 100 euros. Seguro que no a ninguna mafia de ningún tipo. Y por favor, jamás nosotros, o Milenio, o la cadena SER, se lleva un duro ni un euro de nadie. No. Imagino que la propia gente, claro, si se dan 600 entradas, se agotan en media hora en una ciudad como Lugo. Estábamos acostumbrados a foros de 1.500, 2.000 personas. Se agotan de inmediato. Se dan en un punto concreto y se agotan. Y luego esa gente que las ha cogido, imagino que a una persona por entrada, pues le ha tentado más darla por X precio. Y el precio va subiendo, pero ayer estábamos asustados cuando os digo que llegaron a 150 euros, 25.000 de las antiguas pesetas por ver radio. No nos merecemos tanto. Hay que hacer algo. Hay que resolver esto. Vosotros no tenéis que pagar un euro por ver Milenio. Eso es así de claro, mientras se pueda. Pero a mí me duele más, incluso, aparte de eso, me duele que tanta gente se quede fuera. Que es imposible. Y no sabemos qué hacer. Y cuando vamos de viaje, hoy Alberto, Carmen y este que os habla, se han recorrido 500 kilómetros que hay de Lugo, se han levantado hoy muy pronto, han cogido la furgoneta y han estado preparando el programa. Para nosotros también es un esfuerzo, pero un esfuerzo que se compensa con la energía positiva que recibimos, que vale más que el oro que nos dais, porque es real y porque está ahí. Lo que hay que hacer es idear un sistema entre todos para que la gente que de verdad lo ama y quiere no se quede fuera. Y yo creo que ahí fue... No, y si entran, que entren gratuitamente como todo el mundo, que no tengan que pagar un solo céntimo. A no ser que de un día la euro. cadena SER, que es a quien nos debemos, determine lo que sea, que no lo sé. Pero lo que hay que intentar hacer es que, por ejemplo, pues como se hizo una vez, vía SMS, y se puede reservar uno para que nadie pueda venderle su entrada, aunque se podría hacer exactamente igual. Que eso lo hizo muy bien Ricardo Cantera en Miranda de Ebro, que llenó un pabellón con 2.600 personas en Miranda de Ebro a la 1 de la mañana. Estamos hablando que puede sonar, bueno, ya me conocéis, esto no es ninguna vanidad, es que esto está pasando. Ayer la gente pagaba 150 euros por ver radio. Entonces algo está ocurriendo y no queremos que tampoco se aproveche nadie de la gente. Vamos a intentar resolverlo. Sois nuestro tesoro en el buen sentido. Vosotros nos ponéis donde estamos. No queremos descuidar a nadie. Y que sepáis que los primeros atormentados a veces, cuando vemos que la gente no entra, o cuando vemos que en algunos sitios nos hemos quedado a firmar libros y estábamos hasta las 7 de la mañana, hubo un momento que hay que hacer algo, porque nosotros tenemos programa hoy sábado. Es decir, cómo entre todo el club de amigos, que es lo que somos, resolvemos esta diatriba de los viajes. Porque va a seguir habiendo viajes y todos tenemos que estar satisfechos. Ahora bien, dicho esto, luego seguimos con mensajes, Carmen. Dicho esto, cuando uno le llega un mensaje como el de Fernando de Pontevedra, que seguro que encarna muchísima gente, uno piensa que no todo está perdido y que la radio es capaz de movilizar el alma de muchas personas. Esto sí que es, hablando de nuestra sección del final de Milenio, la demostración palpable de mente positiva. Me quedo con un elemento. Ese muchacho, Fernando, tenía agorafobia. Lo superó por ver Milenio. Algo hemos ganado, todos juntos. Ánimo, Fernando, tendremos que vernos. La pena no haberte dado un abrazo. Hay muchas cosas que contar y desvelar esta noche, así que muy atentos. Iniciamos, escuchamos vuestros mensajes, pero antes, en el 7640, pero antes, importante, hacemos otro viaje en el tiempo y en el espacio en este caso, a las grutas más célebres relacionadas con brujería. En el año 1610 hay un proceso que levantó ampollas, que es el proceso contra las brujas o embrujadas de Zugarramurdi. Ese término aparecería ya hasta la eternidad, probablemente relacionado con el extraño arte de la brujería, que hay quien lo relaciona desde luego con el satanismo, con lo oscuro. Bueno, pues don Carlos Cala, ese hombre que, bueno, quiere contarnos sus historias, y a veces desde puntos y lugares muy distintos, quiere que intentemos ponernos, nunca mejor dicho, la capa de otro tiempo, que quizá ahora que está lloviendo en muchas partes del país, nos resguardemos en alguna oscura covacha o gruta e imaginemos lo que podía ser aquello. Sin más preámbulos,
nuestra nave del misterio viaja a Zugarramurdi. Buenas noches, amigas y amigos. Pasen, como siempre, sin llamar, y acomódense en mi biblioteca. Hacía tiempo que no les veía por aquí. Esta noche me ha ocurrido algo curioso. Estaba buscando por aquí, por una de estas estanterías, un viejo ejemplar sobre el caso de las brujas de Salem. Tremendo, ¿verdad? Algún día les hablaré de él. Lo cierto es que no encontré ese libro, pero a cambio llegó a mis manos esta vieja impresión del Malleus Maleficarum. Es el tratado más importante jamás publicado sobre la persecución de las brujas. Fue escrito por inquisidores, con la intención de que sirviera para detectar y ejecutar a supuestas brujas. Pero su crudeza era tal que la propia Iglesia lo rechazó y lo colocó en su lista de libros prohibidos. ¿A ustedes les asustan las brujas? A mí, a veces. Lo que realmente me produce pavor es la imagen de esas pobres mujeres ardiendo en la hoguera entre chillidos más desgarrados que sus propias carnes calcinadas. Creo recordar que aquí, en España, tuvimos un caso bastante famoso. Sí, déjenme que les hable de María de Chimildegui. Fue en el verano de 1610. María se perdió por uno de los bosques próximos a Zugarramurdi, en Navarra. La joven huía de la oscuridad y de los ruidos de la noche y descubrió, a lo lejos, al otro lado de un pequeño riachuelo, una luz y un murmullo que le ofrecieron un poco de tranquilidad. María llegó a la boca de una cueva inmensa, atravesada por el arroyo que ella acababa de cruzar. La escena que vio la dejó petrificada. Venid a mí, hijas de la noche, hoc est corpus meum. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, yo os invoco. Yo te ruego a ti, príncipe Belcebú, que me protejas en mi camino. Si no me complaces, oh gran dífugo, te atormentaré continuamente con las palabras mágicas de la clavícula de Salomón. Aquí me tenéis. ¿Por qué habéis turbado mi reposo? Gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales, nos postramos ante ti y te reconocemos como Señor y soberano. Queremos que nos enseñes las artes ocultas de la magia, dándonos el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que solo tú posees. Deseamos ser tus esclavas y para ello puedes desde hoy disponer de nuestros cuerpos y nuestras almas. ¿Quién eres tú? María de Chimildegui. ¿Y qué haces por aquí a estas horas? Me he perdido. He visto luz.
Tenía miedo y... No tengas miedo, María. Todas estas mujeres y yo mismo somos tus amigos. Estamos jugando. ¿Quieres jugar con nosotros? La muchacha notó un impulso interior, algo sobrenatural que jamás había sentido. Entonces, sus labios expresaron con contundencia aquello que su mente ya había aceptado. Sí, me quedo con vosotras. Casi 2 años después, en 1612, María de Chinildegui denunció públicamente que había sido bruja y que había asistido a varios aquelarres en la cueva de Zugarramurdi, junto al río del infierno. La Inquisición tomó cartas en el asunto y condenó a 40 mujeres por brujería. 12 de ellas ardieron en la hoguera. Sus nombres, edades y delitos cometidos, así como sus condenas, todavía pueden leerse en un tablón de madera que cuelga a la entrada de la cueva de Zugarramurdi. ¿A ustedes les asustan las brujas? Que pasen buena noche. 2:16 minutos, 9,4 grados. Estábamos en el estudio de la SER. Estábamos en Zugarramurdi. De verdad que pocas veces he sentido lo que es estar dentro, por ejemplo, de un cuadro. Yo estaba viendo un cuadro. Se llama El Aquelarre, de Francisco de Goya. Nunca me vi tan inmerso en el sonido de la procesión de las brujas. Bueno, hay que cuadrarse casi, ¿eh? Las historias de Carlos Cala, Vicente Gisbert, ese equipo de actores, Susana García, Rosa María Belda, Charo Soria, Juan y Femenia. Y qué trabajo de la realización técnica de nuestro compañero Juan Antonio Merayo. Qué trabajo, porque amigo Juan Antonio, estamos en el siglo XXI, pero yo me veía en el siglo XVII. Y no sé qué será lo próximo, pero te juro que estaba con las brujas. Gracias, compañeros. Bueno, esta noche estamos muy cariñosos, también muy internacionales. Nos están llegando unas muestras de cariño que ni os las imagináis. Iremos comentando algunas a lo largo del programa. Pero también es que hay gente que nos escucha fuera de nuestro país, fuera de España. Desde Haití. ¿Desde Haití? Sí, un grupo de guardias civiles y policías nacionales. ¿Españoles en Haití? Desde la misión de Naciones Unidas en Haití, que dicen que tienen el placer de disfrutar de nuestro programa a través de internet y tan lejos de nuestras casas, que allí tienen 6 horas de diferencia y desde luego no tenemos que permanecer despiertos para poder seguir la emisión. Por lo menos es algo que ganamos. Gracias a Iker y a todo el equipo, estamos a vuestra disposición, nos dice José Antonio. Les quiero decir algo y me he quedado sin palabras, porque cuando te hablan de Haití, un lugar tenebroso, nos tenéis que hacer una crónica, amigos, tenéis que ser nuestros corresponsales. ¿Cómo se está en Haití ahora mismo? Eran, me decías, policías nacionales y guardias civiles. Eso es. Bueno, qué maravilla. Desde Boston qué maravilla. También, Zac. ¿Pero me hablas en serio? Te lo estoy diciendo de verdad. ¿Qué está pasando esta noche? Os escucho por internet, vuestro programa It's So Cool. You are the best, Iker, te dice. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Desde que no es para tanto. Los mejores fines de Desde semana. la tierra del gran Larry Bird. Que tiene 17 años, que además nos sigue en el satélite para vernos en Cuarto Milenio. Qué bien, y de que verdad. nos mandó 3 de sus dibujos de extraterrestres. Yo los he recibido, ¿eh? No me digas que hay más. Hay más, hay más. Veo en la pantalla Helsinki. ¿Ves? Helsinki. Desde allí Manuel González Jiménez. Mira, Jiménez. Ahí Jiménez está en Helsinki ya. 32 años, que es ingeniero bioquímico, que reside en Finlandia desde hace casi 4 años, que tiene una niña que se llama Emma
y que con eso de no poder dormir bien por la noche, pues que se aficionó a escucharnos, y desde entonces siempre me descargo vuestro programa por internet. Ahora Emma tiene ya algo más de un año y le gusta escuchar conmigo los programas de Milenio 3, que tiene conocimiento de que otros españoles que residen aquí en Helsinki nos siguen fielmente. Bueno, esto es increíble ya. Bueno, luego pondremos Celestial Soda Pop, nuestra música positiva por excelencia. Vamos a enviarla a Haití, a Boston, a Helsinki, especialmente a todos esos puntos donde nos escucha la gente de Milenio. De verdad, no sé. Vale, y entonces te leeré un mensaje de nuestra amiga Marisa, ya verás. Venga, perfecto. Ahora, de verdad, yo todavía estoy convulso con esta historia de Zugarramurdi. Hay muchas cosas que contar, vamos muy rápido, pero de verdad que bueno, llegamos del viaje de Lugo, que esto es demasiado, hay que decirlo así. Vamos con mensajes, Carmen. Vamos con los mensajes del SMS. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro, nuestro libro, vuestro libro, que salís reflejados en él. Carmen desde Jaén nos dice: hace poco leí El martillo de las brujas. Malleus Maleficarum. Increíble. Alonso de Salazar participó en el proceso a las brujas, pero se mostró contrario a él. No conocía estas facetas de Cyrano. Figuras como la suya subrayan que tener rasgos tachados de deformes no evita ser eminente en la búsqueda del saber, nos dice Luis. La historia de Carlos Cala tuvo su reflejo en el cine español a través de la película Aquelarre. Enhorabuena, nos dice David. Con el gran López Málaga. Vázquez y el gran Pachi Bisquert. Isabel nos dice que es de Navarra y que se sabe de memoria todo lo que se cuenta de Zugarramurdi, que le ha gustado mucho que mencionáramos a Zugarramurdi en el programa. Pero a que nunca lo había oído así. De verdad que había un momento en que estábamos envueltos en la reunión del macho cabrío. ¿Cómo lo pintaba Goya, el macho cabrío? Sí, esas reuniones de brujas. Aparte de que para mí es el mayor genio de la historia universal, pero aparte de eso, lo pintaba como una mancha negra y 2 cuernos, y no hacía falta nada más, y daba más miedo que cualquier ficción. Pues Mamen de Navarra nos dice: Iker, a mí me ha pasado igual, me he visto en el mismo cuadro. Genial trabajo. También nos dicen de Donosti que en agosto se celebra una fiesta que simula los antiguos bailes. Creo que se refiere a esos bailes de danza macabra. Suavizados, imagino, porque si es verdad que cuentan lo que pasaba en los aquelarres, vaya. Vamos con más temas. Por ejemplo, Estefanía, que dice que se ha ido la luz por las lluvias y que está escuchando el programa a la luz de una vela, que simplemente es mágico. Gracias por estar ahí. Cyrano, Da Vinci, Verne, ¿hubo algún personaje así en España? Que a ver si vamos también por Zaragoza. Hubo un montón. Hombre, ojalá cuando nos inviten allí en Zaragoza. Mucha gente nos pregunta qué hay que hacer. Bueno, pues yo imagino que poneos en contacto con la cadena SER de vuestra ciudad, que es quien manda en todo esto, y nos llamarán. Y entonces, bueno, Zaragoza tiene 1 y 1000 temas. Por cierto, Teo, ya que te tengo ahí, ¿es cierto que está preparando algo sobre niños? Relatos de terror sobre niños. Un par de ellos, sí. Uno se llama El Nene. Y Habitación 323. Habitación 323 y El Nene. www.teorodriguez.com. Eso es. Ahí está nuestro amigo dando terrores por la red, y también Guillermo León, que es un crack, en ikerjimenez.com. Estamos creando ya una comunidad paralela, y así como hoy tenemos Zugarramurdi, la semana que viene relato de esos que escalofrían. Que no seas muy duro, dicen en la red, que no seas muy duro, que a veces se hace difícil seguirlos, pero por el miedo. Ya le llaman el poeta. ¡El poeta! ¡Poe! Sí. Soy de Navarra y he oído muchas historias sobre Zugarramurdi. Gracias por hablar del tema, nos dice otra amiga. Bien dicho, Iker, lo tendrías que hacer al aire libre en un campo, retirado de la ciudad donde se puedan ver las estrellas y quién sabe qué más, nos dice Edu. Hay que hacer la gran concentración este año, eso está claro, hay que prepararla. El año pasado con el Mundial nos venía de fechas un poco raro, pero hay que hacerlo, a ver cuánto nos juntamos y qué hacemos. Soy María desde... Un aquelarre no, pero un aquelarre radiofónico sí. Desde primero me apasionó Cyrano, su valor, su bravura y su capacidad de amar son innegables y además fue un incomprendido. Iker, mi mujer quiere hacer ouija para hablar con su abuela fallecida. Por favor, convencerla de que no lo haga. A mí me da mucho miedo. Pues muy sencillo. Sí. Su abuela seguro que está en un sitio maravilloso, mucho mejor, en una nueva aventura. No hace falta someterse a historias que no conducen a nada, que sí que pueden ser muy peligrosas. Y si tienen un mínimo de confianza en nosotros, que tampoco somos sabios, pero lo que tenemos son muchos listados de gente que ha acabado muy mal. No merece la pena pagar ese precio por desequilibrios, fenómenos y sobre todo luego gente que te puede asesorar y que realmente no sabe nada y se aprovecha de la gente. Solo sabemos una cosa con la ouija, y está claro, que parece que abre puertas en nuestra propia mente o en lo que sea,
que no suelen ser positivas. Es así de claro, es la casuística, no lo digo yo, lo dicen los expertos, así que mucho cuidado, no merece la pena, de verdad. Pensemos siempre en positivo y que esa mujer está en un lugar, en una aventura nueva y muy bien, y seguro que quizá observándonos. No hace falta ese llamar por teléfono al más allá, sobre todo cuando no sabemos si hay teléfono y si funciona. Un amigo canario que dice: no eres canaria, Carmen, pero tienes una voz dulce. Soy un hombre canario al que le gusta tu voz. Perdóname si te ofendo, un besote. No me ofendes para nada, pero hoy te aseguro que la voz dulce se ha convertido en voz de ultratumba. Tienes voz de Helsinki, porque tengo de Finlandia. Un vozarrón que no veas con esta gripe. Oye, y con esa voz me hablas de qué ha pasado con un programa informático y con Hitler lleva a Braun. Alucinante. Pues fíjate, noticia de hoy. Lo que avanza la ciencia, y sobre todo la informática en este sentido. Gracias a un programa informático de lectura automática de los labios se han podido conocer algunas de las conversaciones que Hitler mantuvo con su esposa y fueron grabadas con el cine casero y sin sonido de la época. Las cintas, que en su mayoría fueron filmadas por Eva Braun en su retiro alpino de Berghof, no tienen nada que ver con la estridente oratoria y la parafernalia de sus discursos. El ordenador reconoce las formas que dibujan los labios, las transforma en sonidos y estos son confrontados con un diccionario. Gracias a ello podemos saber que Hitler le decía a Eva cosas como: ¿para qué estás filmando a un hombre viejo? Yo debería filmarte a ti. O hablas de un vestido que no te sienta bien, imagina mis problemas. Además hace bromas y habla de su gran afición al cine, sobre todo a las películas de Mickey Mouse. Jeremy Martínez llevando los mandos firmemente de esta nave que ahora viaja a otro lugar. Luego vamos con los templarios. Se me ha ocurrido una sección, sección de estas como guadiana, que puede ir, venir, fíjate, sobre libros, pero el test. El test. Vamos a hacer preguntas muy concretas a personas que han publicado cosas que pueden interesar a la gente de Milenio, pero yendo al grano, al puro grano. Tenemos a Miguel Aracil hablando de la otra cara de los templarios, de la cara oculta o la más amarga o la que no se publica nunca, la cara más oscura del temple. Está de moda escribir muy bien del temple, que fueron maravillosos, y quizá hay otra parte. Nos la va a contar Miguel Aracil en unos minutos, después Mente Positiva, pero ahora viajamos a un lugar asombroso. Yo recuerdo los ojos como platos, ¿te acuerdas, Carmen? Cuando en el Museo del Hombre de París, en Pierre Colombel, el segundo de Henry Lott, de aquel explorador que os hablaba antes, que se postró ante la imagen de un marciano, lo que parecía un marciano, y por eso lo llamó Gran Dios Marciano, quizá porque en esas mismas fechas en Francia se vivía una oleada de fenómenos extraños, de ovnis, y él se encontró en la zona de Tassili, en una de las zonas más desoladas del planeta, en pleno corazón de Argelia, con algo que era la huella de otro tiempo, como el testamento de una gente que ya no está, el grabado en piedra de un mensaje que ya no podemos descifrar. Muchos eran cabezas redondas, cabezas con un solo ojo, seres que flotaban ingrávidos y que eran bendecidos por los pequeños individuos, los seres humanos que los adoraban. La Capilla Sistina de la prehistoria, los frescos más grandes al aire libre que jamás ha trazado el hombre. Figuras, cebras, elefantes, el tiempo en el que el Sáhara fue un inmenso vergel. Y de repente, entre toda esa iconografía de cosas reales, arcos, flechas, gacelas, unos seres no identificados, unos seres que parecen astronautas, o eso le parecían a Henry Lott. Director de la revista de arqueología, Nacho Ares, nos lleva hasta Tassili. ¿Qué se cuenta? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de exageración? De Zugarramurdi, en Navarra, a Tassili, en Argelia. No está mal, eso es posible con la radio. Nacho Ares. Hace casi 10.000 años, el norte de África era un verdadero vergel. Lo que hoy está devorado por uno de los desiertos más áridos del planeta estuvo cubierto de enormes lagos y zonas verdes, por las que discurría la misma fauna que hoy encontramos desplazada al centro del continente. Sabemos de su existencia gracias a las pinturas que sus antiguos pobladores dejaron grabadas sobre la roca de las montañas. Las más extrañas y llamativas las encontramos en un lugar, el Tassili Nadjar. Al sur de Argelia se encuentra una de las concentraciones de pinturas prehistóricas más importantes del mundo. El Tassili Nadjar era un lugar solamente conocido por los bereberes hasta que los franceses lo redescubrieron en el primer tercio del siglo XX. Sus pinturas y grabados de elefantes, búfalos, rinocerontes, jirafas y otros animales que nunca nadie soñó poder encontrar jamás en el desierto, fueron el estímulo para diseñar una gran expedición científica a la región. Junto a los animales, los científicos descubrieron miles de representaciones humanas y antropomorfas.
seres con extrañas ropas que parecían llevar escafandras, hombres volando en paracaídas o caminando junto a grandes discos de los que se podía ver salir destellos de luz. Eran, en definitiva, un mundo anacrónico para lo que se esperaba encontrar en una región prehistórica con casi 10.000 años de antigüedad. El francés Henri Lot fue el primero en llegar a muchos de esos lugares y registrar de una manera científica los dibujos. Sorprendido por sus propios hallazgos, no es extraño que incluso él mismo, todo un académico del Museo del Hombre de París, decidiera bautizar con el nombre de Gran Dios Marciano a una enorme figura de 6 metros con cabeza redonda y una especie de buzo enfundado sobre el cuerpo. Quizás el principal error de Henri Lot, si es que se le puede culpar de alguno, fue el de llamar Gran Dios Marciano a esta pintura. Él sabía perfectamente que no lo era, pero la historia se le escapó de las manos y como una bola de nieve, la gente se inventó guantes, botas y un cinturón en donde solamente había, simple y llanamente, una extraña figura humana. No lo olvidemos, solo una figura humana. 2:31, siempre en directo, en la nave del misterio. Ya sabéis, si alguien en Canarias ha sido testigo de los fenómenos de Tacoronte, por favor, enviadnos cualquier información, seguiremos investigando en los siguientes días. Dicen que hoy se ha descubierto, o que existe, una secta en Francia que vive como los primeros cristianos, Carmen. Se trata de la secta Tabitha's Place, creada en 1979 en el estado norteamericano de Vermont. Tiene como principal objetivo vivir como los primeros cristianos. Por ello no se cortan el cabello, lo llevan recogido en largas colas de caballo, cultivan sus propios alimentos, se levantan al alba, no beben, no fuman, no ven la televisión ni escuchan la radio y no leen otra cosa que no sea la Biblia. Tampoco mandan a sus hijos al colegio, sino que los educan ellos mismos y les aplican castigos corporales. Rechazan los adelantos médicos, por lo que no vacunan a sus descendientes. Ya en 2001, uno de sus miembros fue condenado a 12 años de prisión por la muerte de Rafael, un niño que sufría una cardiopatía congénita y a quien sus padres negaron atención médica moderna. Una de sus comunidades lleva 23 años instalada en un caserío de la pequeña localidad francesa de Sus-Navarrens, en pleno camino de Santiago. Y es que en Francia hay 60.000 menores que viven, se educan y crecen bajo la influencia de sectas. Esta secta, en concreto, se financia vendiendo en los mercados sus productos biológicos, miel, legumbres y aves. En ningún caso cerdo, pero sus ingresos más importantes provienen de un taller que fabrica muebles de jardín de lujo. Curiosa paradoja, ¿no? Muebles de jardín de lujo y vida ascética de los primeros cristianos. Bueno, pues todo esto viene a colación de Francia y de culturas que pregonan por lo menos un cristianismo primitivo y antiguo. ¿Os habéis dado cuenta que si camináis por una librería es muy probable que de cada 10 libros en novedades os encontréis 8 que son de templarios? Yo creo que está pasando, ¿no? Sí. El efecto Código da Vinci parecía que se iba a agotar, sigue, continúa. Los templarios buenos, los templarios y sus lugares sagrados, los templarios y sus mensajes, los templarios y el Santo Grial, los templarios y las órdenes militares, los templarios y su maldición, los templarios y la Iglesia, los templarios y su desaparición, los templarios en América. ¿Quedaban más posibilidades en el juego de los templarios? Yo creo que no. Los pobres caballeros de Cristo les han dicho pues de casi todo. Y también desde los años 70 les han convertido a la gente en héroes. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, que tiene que haber un término medio. Pero no había libros críticos con la orden del temple. Es más, hoy en día hay muchos neotemplarios que siguen las tradiciones templarias y que, bueno, como contaba Eslava Galán, ¿no? Aquel gran maestre templario que luego se quitaba el traje y por debajo con vaqueros iba a la discoteca. En fin, paradojas del mundo moderno. Hay un hombre valiente, siempre lo ha sido, que es Miguel Aracil, más de 40 libros a sus espaldas, buen amigo de este programa, hombre que dice las verdades a las claras siempre, y que ha sacado un libro que habla de esa otra cara, de esa que, como decimos, es el lado más sombrío de la moneda templaria. Esos dos caballeros subidos en un mismo corcel y que parece que guardaban tantos secretos. La cara oscura del temple, su última obra. Queremos hacerle nuestro test. Don Miguel Aracil, buenas noches. Buenas noches, amigo. Muy contento de hablar contigo. Pues igualmente, ya lo sabes que sí. Te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo. Muchas gracias. Pero oye, vamos a ver. ¿Por qué has hecho un libro que no es un libro tan condescendiente con la vieja orden templaria que está tan de moda? ¿Por qué no
aparecen los caballeros templarios de esa forma tan impoluta que aparecen en tantos libros. Miguel, es un poco herético para muchos lo que cuentas, en tu último libro, sí, en la cara oculta del temple. Sí, mira, yo en mis anteriores 44 libros, en muchos de ellos había hablado del temple a nivel de los caballeros templarios, a nivel de sus conocimientos esotéricos, la parte positiva, y un día me planteé que, y cualquier persona medianamente inteligente que se lo piense verá que es una realidad tremenda, que una orden como los templarios, fundada en el año 1118 y que duró casi 200 años, por la que pasaron, no se sabe exactamente cuánta gente, pero se supone que se puede calcular que aproximadamente unos 400.000 hombres en estos 200 años, pues que además eran sacerdotes con todos los defectos y virtudes, militares con todos sus defectos y virtudes, tenían que tener muchas manchas negras y una parte muy oscura. Entonces eso se lo comenté con un amigo mutuo, tuyo y mío, Lorenzo Fernández, y él me sugirió, me dijo, ¿tienes material? Digo, sí, porque además iba teniendo ya material de hacía tiempo. Dice, pues investiga un poquito más y hacemos un libro. Y como tú mismo has dicho, Iker, como de libros sobre los buenos y los santos y los grandes personas que eran los templarios, que se han escrito muchísimos, algunos de ellos incluso esperpénticos, pues intenté hacer un libro no contra los templarios, eso queda bien claro, sino aportando la parte negativa que por alguna extraña razón la gente en el siglo XX no quiso ponerles. En el siglo XIX sí que todos hablaban mal de los templarios, pero en el siglo XX todos los ponían en los altares, y ni una cosa ni la otra. Para ti, como investigador que lleva muchísimos años, ¿qué es lo peor de los templarios, si hay algo peor? ¿Qué es lo que no se nos ha contado? ¿Qué parte se ha oscurecido? ¿Qué parte ha quedado en penumbra por ciertos intereses de esta orden de los pobres caballeros de Cristo? Mira, quizás la parte más negativa que tuvo la orden del temple poco después de fundarse, porque cuando se fundan en el 1118 son unos idealistas, pero como en poquísimas décadas adquieren un poder económico tremendo, pasan a ser la primera potencia económica de Europa, por encima de los banqueros italianos y por encima de los judíos. Entonces lo peor, que los dos defectos más grandes que tuvieron los templarios, y que por mucho pro templario que sea alguien no puede negarlo, es primero la prepotencia y después la avaricia que los estuvo representando durante casi los 2 siglos de su existencia. Destacó hasta cierto punto militarmente, porque si se coge el libro, que es todo totalmente documentado y se citan exactamente cada vez que narro algo, cito las fuentes. A nivel militar, en algunos momentos fueron unos verdaderos héroes, y en algunos momentos, tanto en Tierra Santa, que pongo varios ejemplos, como aquí en España, o en nuestro país, España, por ejemplo, el caso de Calatrava, dejaron mucho que desear a nivel de militares. Entonces, fueron una orden militar normal y corriente. Lo que sí que es verdad es que tuvieron un trasfondo, y una parte de ella, una élite muy pequeñita de ellos, tuvieron unos intereses, un gran interés por los temas esotéricos, que si quieres hablamos después. Yo te voy a hacer algunas preguntas muy directas, y me gustaría, casi a modo de test, que me comentaras lo que piensas, casi en titulares. ¿Te parece? Las que quieras. Bueno, Miguel, pues hablando de los templarios, ¿a quién interesa el negocio moderno templario? ¿Por qué está de moda? De moda ya llegan de 30 años aproximadamente, pero desde la aparición del Código Da Vinci todavía más. Y hay mucha gente que está viviendo del cuento de llevar a la gente, unos a lugares realmente templarios y otros a lugares pseudotemplarios. Eso lo que yo he llamado en ocasiones los proxenetas de la superstición. Es el falso esoterismo, el pseudoesoterismo. Neotemplarios. Solamente bucear en la red nos damos cuenta que hay grupos que se erigen como seguidores de aquella filosofía, personas que todavía se reúnen y se visten de templarios. ¿Tu opinión? Mira, hizo el Vaticano, que no acostumbra a equivocarse en estos temas, un estudio no hace demasiados años, y encontró 420, lo explico en el libro, 420 asociaciones o hermandades o grupos o sociedades que se autotitulan sucesores auténticos del temple. Dentro de estas 400 las hay de verdaderamente formidables, que son benéficas, que ayudan a la gente, culturales, y las hay claramente cuasi sectas, cuando no sectas. ¿Fueron custodios del Grial? No, que dudo en la existencia del Grial, porque yo te haría la pregunta, ¿qué fue el Grial? Nadie sabe exactamente qué fue el Grial. ¿Estuvieron, como algunos han indicado o quieren sugerir, en el Nuevo Mundo? No, estoy convencido que no hay ninguna prueba física que demuestre que estuvieron los templarios en el Nuevo Mundo. Lo único que se ha hablado es de una estatuilla,
que se parecida a un templario que se encontró en Bolivia, imagínate, a la otra banda, la banda que diría que cerca del Pacífico. No, y de la misma manera que se han encontrado restos arqueológicos, incluidos ánforas Dressel, que demuestran que en América estuvieron los fenicios, los cartagineses, los romanos, los irlandeses, los vikingos, de huellas templarias no hay ninguna que se pueda dar por fiable. Un tema todavía, si cabe, más espinoso. El fin de los templarios. Se ha hablado de adoradores del demonio, se ha hablado de una maldición templaria. ¿Hubo maldición templaria? No, lo que hubo era mucha gente que debía dinero al temple, lo que hubo mucha gente que no tenía interés en pagar lo que debía al temple y que deseaba la riqueza del temple, empezando por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y entonces la mejor manera de no pagar lo que debían y de quedarse todas las riquezas inmensas que tenían los templarios, sencillamente era cargarse la orden y repartirse el dinero entre nobles, entre reyes, entre el Vaticano, como siempre, metido por el medio, y era la mejor manera, cargarse los templarios y repartirse las riquezas. Les acusaron de adorar una extraña cabeza y de escupir a la cruz. ¿Escupían a la cruz? No, ¿Y qué era esa cabeza? No, hemos de pensar que eran tan católicos como el que más, que eran tan papistas como el Papa, porque solamente obedecían lealmente al Papa, ni adoraron al diablo, ni escupieron a la cruz. Eso fue una de las muchas excusas, como la sodomía, que eso ya es cuestión de cada uno de pensar si es un pecado o no. No hicieron nada de esto. ¿Un lugar templario de España? Hay tantísimo, yo te diría, por ejemplo, Miravet, en Tarragona, que domina el Ebro y que tenía una función, en este caso no mágica, sino sencillamente estratégica. Dominaba el paso del Ebro, por eso dominaba un punto militarmente estratégico 100%, y además el comercio de las balsas que pasaban de un lado a otro del Ebro, con todas las riquezas que eso llevaban, y que incluso esas balsas, ese pase del Ebro, ocasionó durante décadas una guerra civil en la Cataluña del siglo XIII, y los templarios, en vez de estar totalmente al lado, se pusieron en medio y tomaron partido. Eso demuestra lo materialistas que eran. La gran mentira que se ha vendido sobre los templarios, que eran superhombres, que estaban por encima del bien y del mal, que guardaban el grial, que eran los poseedores de todos los conocimientos esotéricos que puedan haber. Eso es mentira. Tenían sus conocimientos esotéricos, eso está claro. Que fue la orden más de las órdenes militares y religiosas que existieron en la Edad Media, fue la que más se interesó por los lugares mágicos y el esoterismo, también, pero ni una décima parte de lo que se ha dicho. Pues así es, don Miguel Aracil, así de claro. Su última obra, La cara oculta del temple, y desde luego es un libro que nos ha sorprendido por lo desmitificador, pero no quiere decir esto que los templarios no tuvieran también su buena carga en la faltriquera de misterios, de secretos, pero claro, no tanto quizá como se ha querido vender. Es bueno y es sano tener también este otro punto de vista que nos da el gran compañero y aventurero y explorador de estos misterios, don Miguel Aracil. Don Miguel, un abrazo muy fuerte, compañero, y gracias por este test. Un abrazo, amigo, y un placer hablar con vosotros. Un abrazo. 2:43, ahora continuamos con vuestros mensajes y lo más importante, que enseguida viene la mente positiva. Nos quedamos a medias, ¿verdad? Luego me hablas de las profanaciones en Vigo también. Sí. Ha vuelto a haber profanaciones en Vigo, parece que es una especie de epidemia que no cesa. Antes la ciencia, nuestra crónica científica, han pasado muchas cosas. Carlos Cala ahora, se quita la capa brujeril de Zugarramurdi y del viajero en el tiempo y nos habla de los últimos acontecimientos. Después, mente positiva. ¿Saben cuál ha sido sin duda una de las imágenes y los sonidos de la semana? Escuchen. Este era el momento histórico. El cosmonauta ruso Mikhail Tyurin entraba en el Guinness de los récords después de pegar el drive más largo del mundo desde la Estación Espacial Internacional. A 370 kilómetros de altura en pleno espacio golpeó una pelota de golf que ahora estará 3 años y medio dando vueltas alrededor de la Tierra. Hay un riesgo nada desdeñable, y es que la pelota colisione con algún futuro cohete. Si lo hiciera, podría provocar un grave accidente. La NASA, por cierto, ha dado por perdida la sonda Mars Global Surveyor. Hace más de 2 semanas que se ha interrumpido el contacto con la nave que se encontraba girando alrededor de Marte. La Agencia Espacial Estadounidense ha reconocido que la Surveyor ha cumplido la misión hasta ahora más prolongada y productiva en el planeta rojo. La nave llevaba casi 10 años en misión exploratoria de Marte cuando se perdió su rastro el pasado 5 de noviembre. La NASA, no obstante, no ha perdido todas las esperanzas de reanudar el contacto con ella.
El próximo 15 de diciembre va a viajar hasta la Antártida una expedición de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Navegan a bordo de un velero de 14 metros de eslora, en la que es la segunda parte de su trayectoria de polo a polo, con la que recorrieron Groenlandia el año pasado. Una vez en el Círculo Polar Antártico, los astrónomos españoles realizarán varios experimentos científicos sobre el hielo. En su peripecia se encontrarán con enormes bloques de hielo, olas de hasta 30 metros, fuertes vientos y una sensación térmica de 30 grados bajo cero. Cuando aún seguimos preocupados por la rápida expansión del mejillón cebra a todo lo largo y ancho del río Ebro, ahora surge una nueva amenaza. Se trata de la almeja asiática, otro molusco invasor muy parecido al mejillón cebra, aunque con menor capacidad de reproducción. La almeja asiática ha sido localizada en el Canal Imperial de Aragón y también en las cuencas de los ríos Miño, Duero y Guadiana. Los expertos consideran que ha podido llegar a España a través de dos vías. Uno, mediante el trasiego de grava, o dos, por la inmigración china, ya que esta almeja forma parte de su gastronomía, aunque solo es comestible si procede de aguas limpias. Un tramo del río Amarillo, el segundo más largo de China, se ha teñido de rojo en los últimos días. El agua, que a lo largo de 1 kilómetro parece sangre, ha tomado este color debido a la contaminación provocada por una planta de calefacción cercana. El río Amarillo proporciona agua al 12% de los 1.300 millones de habitantes de China y al 15% de los campos de cultivo. Está contaminado en casi 3/4 partes. Y terminamos, fíjense qué curioso, algunas avispas utilizan una especie de gas pimienta para defenderse de las de su propia especie. Durante una lucha entre dos avispas, la que se encuentra en condición de inferioridad rocía a su contrincante con un producto químico, inhabilitándola para el combate y despejando el camino para poder huir tranquila. Las luchas entre avispas suelen ser generalmente por poner sus huevos en las larvas de otros insectos, especialmente de algunas especies dañinas para las plantaciones de café, coco o almendras. Por eso las avispas podrían considerarse en un futuro no muy lejano una buena alternativa, barata y efectiva a los pesticidas artificiales. Desde luego, una alternativa mucho menos contaminante. Y es que ya Celestial Soda Pop Ray Lynch está viviendo una especie de resurrección. Se está convirtiendo en el himno positivo de mucha gente. Conjunción mágica, sin duda, en estas notas. Alberto Granados, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Aguantamos todavía el tirón, ¿eh? Aguantamos el tirón ahí hasta lo que haga falta. Con Vamos. Los mensajes que estamos recibiendo, que luego va a leer Carmen, lo que haga falta. La semana pasada te dejé entrecortado, y eso es un pecado en esta sección que hace tanto bien. Lo bueno de ser bueno. Sí, porque había llegado hasta mis manos un libro de Linda Kaplan y Robin Koval que se llama Lo bueno de ser bueno, y empezamos a hablar sobre ello. Y fíjate, hubo dos frases que a ti te llamaron mucho la atención y que quería recordar. Es algo así como: hacer lo correcto te hace sentir mucho mejor, hacer buenas cosas mejora tu vida. Y obviamente uno no tiene que mejorar su vida... Casi nada, las dos intenciones. Casi nada las intenciones. Pero uno no tiene que mejorar su vida yéndose a la India, por ejemplo, a trabajar. Hay muchas cosas y pequeños detalles que a uno le hacen sentirse mejor. Por ejemplo, dándole vueltas en esa furgoneta mágica que nos lleva a los lugares, empezamos a hablar, es casi nuestra terapia, ¿no? Charlamos un montón de cosas, sí, y vamos en esa furgoneta hablando de cosas diferentes, y hoy decíamos, bueno, pues una cosa que uno puede hacer para ser mejor podría ser, por ejemplo, preocuparse no tanto por uno mismo, sino preocuparse también un poquito por los demás, ¿no? Y hay algo muy importante, por ejemplo, prestar atención a los demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos está hablando y nosotros, por ejemplo, no prestamos atención... Es que de eso veníamos hablando, justo. Exactamente. Estamos mandándole como mensajes negativos, ¿no? Le estamos diciendo algo así como: no te estaba escuchando porque no me interesa lo que tienes que decir, o bien en lugar de escucharte estaba pensando en lo que yo tenía que hacer, o no valoro tu opinión. También puede pensar la persona a la que no la escuchas: pienso que lo que tengo que decir es más importante que lo que tú estás diciendo. O sea que no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer sino pequeñas cosas. Simplemente prestar atención a la persona que está hablando es importante, porque está claro que escuchar, Alberto. Exactamente, sentirse escuchado creo que es algo importante para todo el mundo, porque todos necesitamos sentirnos comprendidos y también necesitamos saber que le importamos a alguien, y yo creo que prestando nuestra atención pues ayudamos a alguien y nos olvidamos un poquito de nosotros mismos. Pero ¿no? Qué poco se hace en esa furgoneta mágica, que de verdad que es una joya, porque podemos ir hablando y tal, y vamos viajando por España, pues surgen 1000 conversaciones. Y hoy hablábamos de lo poco que se escucha a la gente, pero en los círculos incluso más internos, familiares, de amigos, y a veces
bueno, pues cada uno va a lo suyo. Tenemos cuentos, sí, un cuento extraído de un libro que también recomendamos, Los 10 secretos de la riqueza abundante, de Adam J. Jackson, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Este libro hay un capítulo dedicado a la importancia de la bondad, con un mensaje importante. A veces uno tiene que sacrificarse para conseguir la felicidad de la persona que se quiere, y cuenta una historia muy bonita. Un hombre que viendo un cuadro y alguien se le acerca, dice, ¿le gusta? Dice, sí, no soy un entendido en arte, pero este cuadro tiene algo que atrae. Dice, sí, hay una bella historia detrás de él. Dice, una historia verdadera que tuvo lugar hace 500 años en un pequeño pueblo cerca de Nuremberg, en Alemania. Vivía allí una familia numerosa. El padre, un hombre llamado Albert Dürer, era herrero de profesión y trabajaba más de 18 horas diarias para poder alimentar y vestir a sus hijos. Dos de los niños mostraron tener talento para el arte y ambos compartían el sueño de convertirse en pintores, pero sabían que su padre no tenía los medios necesarios para mandarlos a la Academia de Bellas Artes de Nuremberg. Así que los chicos hicieron un pacto. Arrojarían una moneda y el que perdiera trabajaría en las minas locales para pagarle al otro los estudios en la Academia de Bellas Artes. Después de los 4 años que le llevaría a un hermano graduarse, el otro tomaría el relevo y el que había acabado costearía al otro hermano, bien con su trabajo de pintor o, si fuera preciso, trabajando en las minas para que asistiera a la academia. Arrojaron una moneda y Albert Dürer, el más joven, ganó, y así que se fue a la academia, mientras que su hermano Albrecht es uno de ellos, Albert es el otro, trabajaba en las minas. El talento de Albrecht, el primero, fue pronto reconocido y para cuando se graduó ya cobraba unos horarios bastante altos por sus obras. Volvió a su pueblo natal y después de celebrarlo con una cena especial, alzó un brindis por su querido hermano Albert, sin cuyo sacrificio el éxito de Albrecht no hubiera sido posible. Finalizó su brindis con unas palabras: y ahora, Albert, mi querido hermano, te toca a ti. Ahora puedes hacer tu sueño realidad y yo cuidaré de ti. Cuando toda la familia reconoció el gran sacrificio de Albert y brindó por su futuro en la academia, este empezó a llorar. No, no, repetía. La habitación quedó sumida en el silencio. Albert, secándose las lágrimas, dijo en voz baja apenas un suspiro: es demasiado tarde para mí. No puedo ir a Nuremberg. Mirad, dijo, levantando sus manos artríticas y deformadas, manos en las que virtualmente cada hueso se había roto en sus 4 años de trabajo en las minas. Coger el vaso para brindar ya me resulta doloroso, así que coger un pincel es imposible. Para mí es demasiado tarde. Albrecht Dürer llegó a ser un artista famoso y sus obras cuelgan hoy en muchos museos y galerías de todo el mundo, pero nunca olvidó que su éxito solo fue posible gracias al sacrificio de su hermano, y como tributo realizó este cuadro. Ningún otro cuadro abriga tanto dolor, tanto amor y tantas lágrimas. Plasmó hasta el más mínimo detalle de las manos de su hermano, cada cicatriz, cada ampolla. Estas manos reflejan su gratitud y el sentido de culpabilidad del artista. Se alzan al cielo como dando gracias y pidiendo perdón. Lo colgué aquí porque me sirve de recordatorio de lo que yo considero una de las lecciones más importantes de mi vida. La abundancia casi nunca se logra sin la ayuda de los demás. Si una persona se niega a reconocer este hecho, no importa el dinero que haya amasado, cuántos coches o residencias posea, nunca se sentirá verdaderamente rica hasta que aprenda el poder de la caridad. El grande entre los grandes, Alberto Durero, se puede ver en el Prado, autor de La melancolía, autor de Adán y Eva, autor de algunos de los mejores cuadros de la historia del arte, que cuando descubrió un cuadrito pequeño del Bosco de niño, es que Durero era así, claro, se arrodilló y dijo: hay en este cuadro, hablando del Bosco, era un gran amante de los que consideraba maestros, cosas jamás vistas ni imaginadas por otro hombre. Uno de los, bueno, yo creo que 5 o 6 grandes de la historia del arte, ¿no? Vaya historia. A mí imagínate, ¿no? El sacrificio de los dos hermanos, uno por otro, y al final, bueno, pues... Yo creo que esa historia ha hecho saltar las lágrimas de mucha gente, de muchos oyentes, ¿eh? Porque igual se han visto identificados en historias personales que no llegaron a la grandeza de Alberto Durero, pero que son las pequeñas historias, ¿no? ¿Cuánta gente nos ayuda, ¿no? Y cuánta gente es capaz de hacer ese sacrificio. Menuda historia, Alberto. Ahora nos has dejado... Pues nada, reflexionar toda la semana. Tenemos una semanita por delante y tenemos cosas buenas que hacer. Qué bonita historia, Alberto, te felicito. Te felicito. Alberto Durero, ese autorretrato, con su especie de gabán, un hombre muy bello, un hombre, bueno, que tuvo una vida además muy especial y que fue un gran amante de lo secreto, del esoterismo. Dicen que el cuadro más hermético de la historia es La melancolía.
Así que casi no vamos a hablar de profanaciones. Han seguido viendo en Vigo profanaciones, ¿verdad? Pero después de escuchar esto... No vamos a acabar con mal rollo, exactamente. ¿No? Nos quedamos con Durero. Por favor, si podéis ir al Prado y quedaros delante de Adán y Eva. Grandísimo, grandísimo Durero, espectacular. Yo no conocí esa historia. Me acabas de dejar helado. Yo no sé a la gente. Nos vamos a quedar con Demetrio Perkins, que nos escribe desde San Demetrio Antonio, Perkins. en Texas. Hala, ahí es nada. Donde los San Antonio Spurs. Ismael desde Dublín, también desde Dublín nos dice, desde la vieja Irlanda, Antonio Cortés Gómez, que tenemos casa allí en Dublín para investigar los casos que queramos. Bueno, ser bueno o no ser, he aquí el milenio dilema, dice Raúl Shakespeare. No hay ningún dilema. No hay ningún dilema. También Paula, que tiene 25 años, que nos escribe desde Argentina, que junto a un amigo de Sevilla comentan lo que hablamos en el programa. Juan Montero. Que ¿Sabes lo importante que es que Argentina, Helsinki, Texas, Haití estén llegando historias como la que has contado? Sí, es que es muy importante. Es que es muy importante. Y fíjate, cosas como nos comentaba Teo Rodríguez, ¿no? Que decía: tengo esta música en mi ordenador y cuando tengo un mal momento cojo, la pongo y se me va. Bueno, cierto, Teo. Sin él saberlo, ha estado haciendo una cosa que se hace en inteligencia emocional, que se llama buscar un punto limpio. Ya hablaremos un día de los puntos limpios. Buscar un punto limpio, inteligencia emocional. Cuando una cosa nos supera, encontrar una que nos gusta mucho y romper con ello. Hoy es un programa muy emocionante, está todo muy a flor de piel, ¿eh? Vamos con Luis, que siempre nos deja esos mensajes, además, muy sabios. Si no atendemos más allá de nuestro ego, la tan renombrada conciencia universal no llegará al plano ético y quién sabe si incluso desaparecerá. Pues igual que están desapareciendo, por desgracia, muchos valores y hay que volver a recuperarlos todos, siempre valores buenos. Por cierto, Carmen, en Cuarto Milenio, mañana, hacia las 11 menos 10, hablamos de un proyecto asombroso. Hablamos de muchas cosas, algunas terroríficas, pero también una muy importante, Proyecto Conciencia Global. Sí. Va a ser interesante. Oye, que baja a los subterráneos, Tremendo. El bueno, metro. Vamos con más mensajes positivos. Bueno, mañana que lo descubran. ¿Sabéis lo que le ha pasado a Marisa de Valladolid? Que nos dice que nos manda un mensaje solo para darnos 1.000.000 de gracias por vuestro programa, por vuestro trabajo, haciendo cada noche del viernes y sábado nos sintamos felices por escucharos. Y en mi caso personal, mucho más, puesto que gracias a vosotros, y lo pone con grandes mayúsculas, mi esposo y yo nos hemos reconciliado después de 25 años de matrimonio. Bueno. Marisa de esto Valladolid. Ya empieza a tener ya carácter milagroso, ¿eh? Yo no sé. Oye, bueno, que nos alegramos un montón, Marisa. Pues de verdad que ¿qué vamos a decir? Qué suerte tiene ese marido. Bueno, los ganadores, los ganadores. Es la energía positiva, ¿eh? Eso ya no hay quien lo pare. Más energía positiva en esos 3 libros de Milenio 3, el libro. Uno va para Teruel, para Jorge, que dice: existe el pueblo de las brujas Jabaloyas, lleno de mitos y leyendas. Se dice que debajo del monte Jabalón existe una ciudad oculta. Otro es para Pedro, que dice que esta semana se han contemplado luces esféricas en la península. Creo que son prototipos militares humanos. ¿Qué pensáis? Gracias por vuestro programa. Puede ser y seguiremos investigando. Y el último va para Alicante, David de Petrer. Tengo entendido que los templarios no eran todos sacerdotes ni monjes, eran caballeros que hacían voto de pobreza y castidad. Bueno, nosotros mañana nos vemos todos en Cuarto Milenio. Espero que disfrutéis. Yo he disfrutado mucho de este fin de semana. Teo, gracias. Geray, gracias. Alberto, gracias. Grande Granados. Carmen, a curarnos, ese resfriado. Sí. Yo a la camita para estar a tope. Qué importante, de verdad que es muy bonito que la radio a veces emita estas vibraciones. Ahora las noticias, espero que con buenas noticias. Un abrazo.